Amén, hermanos, gloria a Dios. Señor les bendiga rica y abundantemente. Damos la bienvenida a todos. Damos la bienvenida a Julia, que ha regresado de sus vacaciones en la península. Y como ven, pues vino preciosa con un nuevo look, con sus lentes. Ahora ya no tiene excusa para leer, ¿no? Puede leer perfectamente, se ve. También damos la bienvenida a nuestra hermana Mari Carmen, que como saben, ha estado varios días un poco delicada, pero para la gloria de Dios está aquí, honrando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Hermanos, continuamos con nuestro estudio de los martes y estamos hablando de formación espiritual y en este caso hablamos de doctrina. Amén. Hemos hablado ya de varias cosas respecto de la doctrina y hoy vamos a hablar acerca de el bautismo. El bautismo como doctrina, la doctrina del bautismo. Hay mucho que hablar acerca del bautismo, ¿verdad? La misma palabra nos enseña que es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo a los apóstoles que tenía toda potestad en el cielo y en la tierra y dio una orden de hacer discípulos. Y esos discípulos era necesario bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes tomar nota y apuntar esa orden, que también tiene otra orden muy importante, es la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Y en el versículo 19 encontramos la orden de Papá Dios respecto de el bautizarse. Amén. También en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, el mismo Señor Jesucristo, perdón. Voy muy deprisa. Vale. Están tomando notas. Muy bien. Marcos 16, 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y es importante aclarar respecto del bautismo en este punto, que el bautismo no es lo que nos garantiza la salvación. Amén. Es un complemento, porque es producto de nuestra obediencia. Lo que en realidad nos va a salvar es creer en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Así que creemos que el bautismo es una orden dada por el mismo Señor Jesucristo. Ya que estamos hablando de doctrina, pues para hablar de doctrina debemos decir en qué es lo que creemos respecto de lo que estamos hablando. Bautismo. Amén. Orden dada por el mismo Señor Jesucristo, Mateo 28, del 18 al 20. Complemento para la salvación, Marcos 16, 16. Amén. El bautismo podemos considerarlo, hermanos amados, como lo hemos enseñado muchas veces, como en el punto de obediencia relacionado con que al bautizarnos nosotros nos estamos identificando con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque está dada una orden respecto de la forma de efectuar el bautismo. Resulta, hermanos amados, que por años algunas denominaciones, especialmente la Iglesia Católica, ha interpretado mal la palabra traducida del original griego para el bautismo. Y lo voy a explicar. La palabra bautismo tiene dos vertientes, y una es rantizo, que es rociar con agua, y la otra es bactizo, que es sumergirse en agua. Y la palabra utilizada en varias oportunidades, y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, en la Biblia, para hablar de bautismo es la palabra bactizo, que significa sumergirse en agua. Esto quiere decir sumergirse por completo en agua. Y, como dije,
muchos de los que estamos aquí hemos sido bautizados de forma equivocada porque se ha utilizado la palabra mal traducida. Se ha utilizado rantizo, que es rociar con agua. Rociar con agua. Así que alguna vez hemos preguntado, y algunos de los hermanos que están aquí son testigos de ello, ¿usted está bautizado? Sí. Evidentemente es un error de parte nuestra, sin haberlo explicado, esperar una respuesta correcta, ¿verdad? Y claro, la gente considera que sí, que está bautizada. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño lo llevaron a la iglesia y lo han rociado con agua. No es de esa manera. Debe ser bautizo, sumergirse en agua. Y tiene su significado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos sumergidos en agua, nos estamos identificando con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Al descender a las aguas, estamos simbolizando que estamos bajando a la tumba como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero recordemos que Él no se quedó allí, que fue levantado en cuerpo y alma y fue llevado al cielo. Amén. De la misma manera, cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, ese periodo de tiempo que podemos considerarlo 3 milésimas de segundo, que el pastor en este caso está bajando al bautizado, es dejado mientras vuelve a ser subido, simboliza que ahí abajo, en el fondo del mar, en este caso, o en aguas profundas, se está dejando la vida pasada, está sepultando el pasado, identificándote con el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo sepultado. Pero te levantas, o el pastor te levanta, y tú también te levantas, simboliza la resurrección de Cristo. Así que el bautismo lo que significa es la identidad del cristiano con la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Estamos hablando de la doctrina del bautismo. De igual manera lo hacemos al aire libre y donde haya muchas aguas, porque así lo enseña la Biblia. Amén. Y se hace al aire libre, aunque en algunos casos hay algunas iglesias que tienen su propio baptisorio. Amén. Pero porque seguramente las condiciones geográficas no permiten ir a un río de aguas profundas, ¿verdad? O ir a una playa como tenemos la oportunidad aquí en esta bella isla. Entonces no es que lo hagan mal, sino que no hay condiciones geográficas para poder hacerlo. Amén. Pero habiendo suficiente espacio, suficiente sitio, suficientes aguas profundas, debe hacerse como la Biblia lo indica. Encontramos varias referencias respecto de cuando se hicieron los bautismos, ¿verdad? El mejor ejemplo que podemos encontrar es el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, que fue bautizado por Juan. ¿Dónde? En el Jordán. Juan bautizaba en el Jordán porque había muchas aguas que corrían. Amén. Así que bautizo significa, y se lo puedo escribir, se lo puedo deletrear, es B-A-P-T-I-Z-O. Bautizo. Es la palabra correcta para traducir del original a lo que la Biblia enseña respecto de la forma, cómo se debe hacer, en aguas profundas, sumergiendo por completo la persona. Creemos pues, de esta manera, que una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador tiene la necesidad o debe bautizarse. ¿Por qué? Porque de esa forma está dando testimonio que es una nueva criatura. Amén. La Biblia nos habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista declaró: yo la verdad os bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, el cual os va a bautizar dentro de no muy poco tiempo en Espíritu Santo y fuego. Así que aquí estamos hablando del bautismo en agua, pero hay bautismo en el Espíritu y hay bautismo en fuego. Amén. El bautismo en agua es una decisión del creyente y una ejecución de la iglesia, cumpliendo la orden que el Señor Jesucristo dio. Mateo 28, del 18 al 20. Aparte de ir a ser discípulos, dijo en el 19 que debíamos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un acto
de temor, como sucede muchas veces. No sé si en España o en otros países pasa lo que pasa en Colombia. Nace un bebé y a lo mejor por circunstancias extrañas o por lo que fuere, no se le bautiza a tiempo. Estoy hablando de la Iglesia Católica. Y el niño se enferma y entonces inmediatamente buscan al sacerdote para que lo bautice, porque si se muere sin bautizar, se va al infierno. Yo le voy a decir una cosa: por más bautizado que estemos, incluso de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, si nuestra vida no es santa, si nuestra vida no es limpia, no vamos a ir al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tristemente tengo que decirlo, y en mi poca experiencia durante estos años de vida cristiana he bautizado a mucha gente, amén, y muchos se han bautizado y se han desaparecido, y no precisamente porque el Señor los haya levantado, sino porque creen que ya lo tienen hecho todo, porque se aferran a Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El agua solamente es un elemento utilizado por Dios que desde hace muchos años, desde la antigüedad, viene dándonos a nosotros, a través de la palabra, importantes enseñanzas respecto del agua como medio que el Señor utilizó. Varias referencias respecto del bautismo están en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel huía de Faraón, fueron salvados por agua. Salvados por agua. Pero ¿fue el agua la que salvó al pueblo de Israel? Fue Dios. Dios utilizó el agua, ¿verdad? ¿Y de qué manera los salvó? Hundiendo a los enemigos en el fondo del mar. De esa misma forma, cuando la persona se bautiza consciente de lo que está haciendo, reconociendo, sabiendo perfectamente lo que está haciendo exactamente lo mismo. Está dejando los enemigos de Dios allí. ¿Y cuál es ese enemigo de Dios? El pecado. De la misma manera encontramos otra referencia respecto del bautismo cuando Noé es comisionado a construir el arca, ¿verdad? ¿Qué sucedió con aquellos que no creyeron? Perecieron. Y en este caso, ¿qué fue lo que hizo el agua? Igual, destruir a los que no habían creído. Y los que habían creído fueron flotando. En el caso anterior, cruzaron el mar en seco, ¿verdad? Poniendo las mismas aguas, paredes para que ellos pasaran, amén. Así que creemos que todo cristiano que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador debe tomar la decisión de bautizarse para dar testimonio de que es una nueva criatura y que de esa misma manera se está identificando con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua entonces no salva, pero es el complemento para la salvación. Es el complemento para la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Complemento para la salvación. ¿Por qué? Porque es un gesto de obediencia, es un gesto de reconocimiento y es un gesto de testimonio. Cuando damos testimonio respecto de que somos nuevas criaturas y lo hacemos delante de Dios, delante de la iglesia, y sin importar si son alemanes, si son ingleses, si son suizos, si son mallorquines o quien sea, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también al griego. Pertenezco a una iglesia local. Eso es otra de las cosas que identifica el bautismo. Pertenezco a una iglesia local. Y en muchas ocasiones, tendría que ser así, el requisito principal para que una persona sea considerada como miembro de una iglesia. Miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque se está identificando con la doctrina de esa iglesia. Amén. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros tengamos claro siempre lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Y evidentemente es responsabilidad de la iglesia dar una información correcta, apropiada, en todo tiempo y en todo momento. También, ya lo vimos, Mateo 28:19 es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Somos bautizados en su muerte, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Quiero pedirle que por favor todos abran la Biblia en Romanos capítulo 6 y vamos a ir leyendo a medida que yo le vaya diciendo en el orden que siempre hemos establecido algunas porciones de esos versículos para que entendamos muchas cosas respecto del bautismo. A la verdad hay muchas enseñanzas que pudiéramos profundizar, pero he querido tomar solamente el libro de Romanos porque hay varias cosas importantes aquí que detallar respecto del bautismo. Romanos capítulo 6 y a partir del versículo 3. Vamos a leer versículo por versículo hasta el 10. Así que si quiere ir haciendo cuentas, puede ir haciendo cuentas cuando le toca, para que se prepare, aunque va a seguir la lectura porque es un solo capítulo. Empezamos, Joana. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Correcto. No, despacio, ya le digo. Lo dice bien claro, que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo hemos sido bautizados en su muerte. Nos estamos identificando pues con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y en qué consiste esa nueva criatura? Que las cosas viejas ya pasaron y que todas son hechas nuevas. Alguna vez les he contado que he bautizado unos hermanos de una iglesia X, no voy a mencionar ahora de dónde, porque es muy evidente. Y un día fui invitado a predicar y justamente uno de los hermanos que estaba de diácono en la puerta era uno de los bautizados y tenía una cara de amargura el pobre, como dicen por ahí en algunos países, cara de mico recién cogido. Imagínense cómo se siente el mono recién cogido, recién atado. Pues así estaba el hermano, parecía obligado a ir a la puerta y me causó muchísima impresión y subí y le dije: pastor, este hermano que está ahí en la puerta recibiendo a la gente, ¿no es aquel hermano que bautizamos hace como 4 meses? Dice: sí. ¿Se acuerda dónde lo bautizamos? Claro, hermano, ¿qué le pasa? Digo: es que tengo una duda, hermano. Yo pensaba que lo habíamos bautizado con zumo de limón. Es verdad que lo bautizamos nosotros con agua salada del mar, pero la expresión que este hombre tiene es: pareciera que el limón que le metimos nosotros en el cuerpo cuando lo bautizamos le tiene una cara de amargura tremenda. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amén. Y no me bautizo por compromiso, porque es que el pastor molesta mucho. Tiene que haber convencimiento en tu corazón para entenderlo y poder hacerlo de corazón para agradar a Papá Dios. Dice que todos, si no lo sabemos, o es que ignoramos que todos los que hemos sido bautizados, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que se produzca un cambio, para que haya una transformación, amén, completa. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es tan importante que cuando una persona se va a bautizar, reciba información, reciba un curso de formación, para que sepa lo que está haciendo. No es bautizar a la gente como borregos que van al matadero. No, usted tiene que bautizarse, y se bautizaron aquel día como 3,000 personas. Claro, pero ¿por qué? Porque fue el primer momento del Espíritu Santo y ahí hubo un convencimiento tal que fueron ellos mismos los que pidieron y dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntase cada uno de vosotros de sus pecados y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Nos arrepentimos. El eunuco que fue bautizado no sabía lo que estaba leyendo, no sabía lo que leía. ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe y él dijo: ¿pero de quién dice esto la Biblia? ¿De quién dice esto, esta palabra? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le explicó: no dice de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Y cuando este hombre entendió quién era Jesucristo, dijo: pues yo me quiero identificar con él, en su muerte. ¿Cómo que todo esto hizo este hombre? Y que si yo hago lo mismo que él, que si me identifico con él, voy a resucitar juntamente con él, como lo dice más adelante la Biblia. Pues yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? Bautizar. Mira, allá hay un lago. Paremos aquí y nos bautizamos. ¿Me bautizas? Ahí hay aguas. ¿Qué impide que yo lo haga? ¿Crees realmente? Si, ¿qué es lo que crees? Creo que Jesucristo es el Señor. Pues venga, bautícese. Amén. Siguiente, el versículo 4. Dice:
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Correcto. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Sí, las cosas viejas ya pasaron. Ahora ya esa raíz de amargura, esa tristeza, no se bautizó con limón, no, se bautizó con agua aunque salada, pero agua, amén. Y cuando llegó a su casa usted se lavó y perfectamente. ¿A que sí, hermana Ana, no? Aunque nos vinimos caminando un buen trecho, pero llegó a su casa, se bañó, luego vino y se puso su traje de gala y vino aquí para dar honra y gloria a nuestro Dios, por poner un ejemplo nada más. Me recuerdo porque ya saben que nos paramos en carretera, el Señor nos trajo hasta casa, pero es una de las anécdotas de todos estos hechos de los bautismos. Siempre hay un testimonio diferente cada vez que hacemos un bautismo, amén. Nos identificamos con su muerte, amén, y somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. ¿Muerte a qué? Al pasado. Y por eso cuando decía, desciendes al agua, ¿cierto? Eres recibido, eres bajado, y hay un momento en el que te quedas, centésimas de segundo. Él estuvo 3 días, dice la Biblia, que en el fondo de la tierra, descendió a las profundidades del abismo. ¿Y saben qué es tremendo allí en las profundidades del abismo? Hay una temperatura superior a la del sol, en el centro de la tierra. Y ese es el Abaddon, ese es el infierno. ¿Y qué sucedía? Que bajó Él a intentar rescatar. Algunos salieron porque dice la Biblia que cuando Él resucitó, ¿qué pasó? Algunos muertos también resucitaron. Amén, físicamente. Aquí nosotros, al identificarnos con su muerte, descender a las aguas profundas, nos estamos identificando con su muerte y estamos dejando el pasado para vivir una vida nueva, una vida limpia, una vida transparente, una vida de testimonio. Amén. Porque hemos declarado delante de Dios, sí, yo soy una nueva criatura, me identifico con la muerte y la resurrección de Cristo. Hemos declarado delante de la iglesia y delante de un montón de testigos. Pero luego nos ven con cara de amargura, con cara de limón, fumando, bebiendo, haciendo cosas incluso peores. Me estoy burlando de la sangre de Cristo. Y esto es un pecado. Pero hay oportunidad. La gente que vive esto, o que no lo vive como tiene que ser, tiene la oportunidad de arrepentirse. Amén. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, es importante que entendamos esto. Como lo decía hace un momento, ¿cómo? El eunuco, Felipe, tú me estás diciendo que hubo un ser, un hombre, que se entregó en una cruz, que murió y que resucitó por amor de nosotros, para que nosotros también podamos resucitar y un día ir al cielo. Sí, Felipe, perdón, sí, te lo estoy diciendo. Dice, pues, si esto es así, yo quiero hacer lo mismo. Yo lo quiero hacer igual. Mire lo que dice la palabra. Somos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. ¿Para qué? Para que así también lo seamos en la resurrección. Para que así también lo seamos en la resurrección. Pastor, ¿y una persona que ha creído y no se bautiza? Anda en desobediencia, punto número 1. Segundo, puede ser que esa persona, como le pasaba al eunuco, no lo había entendido, nadie se lo había explicado. Pero no hay excusa. Imagínense el ejemplo que el Señor nos pone respecto de esa gran verdad. ¿Se acuerdan? Léanlo en el libro de los Hechos, capítulo 8, en su casa. Léanlo en su casa. La mayoría de los que se han preparado conmigo lo saben porque ya lo hemos estudiado, el tema del eunuco, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? Que este hombre iba leyendo y el Espíritu dijo a Felipe, sube a ese carro porque ese hombre no entiende absolutamente nada. Hay una gran diferencia, hermanos amados, y en este punto quiero declararles algo que he sentido de Dios en estos días. Hay una gran diferencia entre las personas que están siendo formadas de forma equivocada, pero aman genuinamente a Dios.
Usted se puede imaginar cuánta gente genuina que ama verdaderamente a Dios está envuelta en sectas y en cosas desagradables e incluso en la religión católica. Mucha gente. Y aman verdaderamente a Dios, pero carecen de información, no conocen la verdad para que la verdad les haga libres. Y muchas veces nosotros estamos criticando a estas personas, cuando hay en realidad gente con un corazón de verdad amando a Dios. Tenemos que clamar por ellos. ¿Viste era el caso de este eunuco? Era un hombre castrado, sin esperanzas de tener una generación, de tener una familia, pero amaba a Dios, no lo entendía, y es cuando el Señor le dice: Felipe, ve ahí, porque este hombre no entiende lo que está leyendo, porque Dios sí que conoce el corazón del hombre, y también sabe cuando el corazón del hombre es rebelde, duro, terco, cabezón. La misma Biblia dice que nos ha enviado a todos y cada uno de nosotros a hombres de fiero rostro e endurecido corazón. Fiero rostro, endurecido corazón. Un día yo le decía al Señor: Señor, yo no veo aquí a ninguno de fiero rostro, porque yo veo los rostros. Y el Señor me decía: pero yo veo el corazón. Yo veo el corazón. Obsérvalos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Obsérvalos. Y claro, ese observar tiene que ser en el Espíritu. ¿Para qué? Para clamar a Dios en el Espíritu, para que esos corazones sean limpiados, sean transformados. Me decía hace poco un pastor: yo no entiendo cómo este hombre 5 años hace que está recibiendo de parte de Dios y no toma la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Porque tiene entenebrecido su entendimiento, porque es oscuro su entendimiento, porque está detrás de otras cosas, porque tiene la mirada puesta en el dinero, porque tiene la mirada puesta en otras cosas. Y sí, hay hombres muy buenos que están muy lejos de ser buenos hombres. El único que hace bueno a los hombres es Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo, tenemos que continuar haciendo lo que Él nos ha indicado. ¿Y por qué tengo que hacer esto?, preguntaría el eunuco. Bueno, mira, te lo explico, te lo digo. El Señor, cuando estaba a punto de partir, nos juntó a todos y nos dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas partes del mundo. Enséñales todas las cosas que yo los he mandado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Tú quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Y qué es ser un discípulo de Jesús? Podría haber sido la pregunta de este hombre. Mira, ser un discípulo de Jesús es ser una persona enseñable, ser una persona obediente, sometida, una persona que siga, una persona que sirva sin chistar y también sin razonar. ¿Cómo lo ves? Pues yo quiero. Pero oye, es que yo vivo muy lejos. Que no hace falta que estés aquí. Que puedes estar donde quiera, porque a partir de ahora vas a tener una relación íntima y personal con Él. Le habrá compartido, el Espíritu Santo habrá venido sobre Él y Él es el que le ha convencido para que se bautizara. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si no servimos más al pecado, ¿a quién vamos a servir? A Cristo Jesús. No podemos pensar ni siquiera remotamente servir a Dios y servir al pecado, o servir a Dios estando en pecado, ni remotamente. Porque ese servicio no tendrá ningún valor. Ese servicio, más bien, se convertirá en afrenta contra el Señor. Porque no acepta el Señor nada que tenga que ver con el pecado. Nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Él. Me tengo que identificar con ello y por eso me bautizo. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y estamos hablando de bautizarse después de haber conocido realmente al Señor Jesucristo.
Muchas personas, se han acercado después de escuchar un mensaje como este, o una enseñanza del bautismo. ¿Cómo? Aquí hay necesidad de hacer un curso del bautismo. Claro, pastor, yo soy bautizado, pero me gustaría asistir. Le voy a decir que no. Claro, ven. Pasan 2 o 3 clases, varios casos. Pastor, ¿usted me puede volver a bautizar? Porque es que a mí me bautizaron cuando tenía 12 años en mi país. Porque es que a mí me bautizaron porque me dijeron, mira, ahora tú te vas de viaje. Es un caso particular hace muy poco. Tú te vas de viaje ahora y vas a estar por allá en ese país, no sé con qué te vas a encontrar. Entonces te tienes que bautizar sí o sí. Igual que la Iglesia Católica, sin enseñarle nada, sin saber qué es lo que está haciendo. Cuando la Biblia es la que da las respuestas absolutamente a todo. Nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con él. Y yo lo estoy diciendo después de que he aceptado a Cristo Jesús. Lo que estoy haciendo en el bautismo es que estoy declarando esto. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces no puedo seguir teniendo un rostro como que he sido bautizado con limón. No puedo seguir fumando. No puedo seguir fornicando. No puedo seguir haciendo cosas que son desagradables delante de Dios. No puedo seguir teniendo pensamientos de tipo laxivioso, andando en pecado, porque estoy diciendo que cuando me he bautizado, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Está quedando claro? Pueden hacer preguntas, recuerden que es un curso. Versículo 7. Mira, el mismo cuerpo del pecado antes de continuar fue destruido, ¿verdad? Porque ahí lo dice la palabra, en el versículo 6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿verdad? Versículo 6, parte A. El cuerpo del pecado sea destruido. Completamente, totalmente, destruido. Amén. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El que ha muerto, ¿a qué? Al pecado. Ha sido libertado del pecado. Yo sé que hay una lucha constante, permanente de nuestro cuerpo. El mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, que lo que no quiero hacer eso hago. Sabiendo que no lo puedo hacer, estoy vendido al pecado. Hay una lucha interna en mi vida. Hay una cosa que usted y yo debemos tener clara, y es que el viejo hombre no muere, está dormidito. Ahí está. Esperando la oportunidad, ¿cierto? Esperando el momento. Entonces yo tengo que apropiarme de la sangre de Cristo y acordarme de lo que estoy declarando, que soy una nueva criatura. Amén. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Si yo me he identificado con la muerte de Cristo, entonces he sido justificado. Y ahora soy un nuevo hombre o soy una nueva criatura, creado según Cristo. Como dice la palabra, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Muertos al pecado para ser justificados. La pastora, la pastora, lo digo en profecía, la hermana, ¿cómo te llamas tu mujer? Liliana, habló la semana pasada acerca de no peques más. Y nos recordaba aquel pasaje, ¿verdad? Cuando el Señor encontró al paralítico de Betesda de nuevo en el templo, y me imagino lo que estaba haciendo el muchacho, pidiendo limosna, ¿no? Porque no sabía hacer otra cosa. Además era una fuente de ingresos, no solamente para él, sino para los que lo traían. Amén. Pero era un pecado lo que él estaba cometiendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Algo peor. Amén. Entonces, si yo he declarado que soy una nueva criatura, me he apropiado de la justificación de mi Señor, debo vivir conforme a esa realidad que he declarado. Porque lo dice allí la Biblia, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si no hemos muerto, no hay justificación. ¿Cómo? Sí, Señor, si yo acepté a Cristo en mi corazón, iba todos los días a la iglesia, daba diezmos y ofrendas,
Era el primero en llegar, el último en irme. Me bauticé, oraba, leía la Biblia, tuve discípulos, fui pastor. Pero jugaste con la sangre de mi hijo. ¿Cómo? Sí, porque es que fuiste justificado y tú seguiste haciendo las mismas cosas y aún peores. Y mis obras, no es por obras para que ninguno se gloríe. Y todas esas personas que ayudé, que llevé a la iglesia, aquí están, mira, venga. ¿Se acuerda de Jovita? Mira ahí. Esa casa de allá del fondo, esa de allá, la de más del fondo, que se ve que tiene una torre grandota, es la casa de ella. Pero esta mujer llegó de última a la iglesia, se murió hace 2 meses y había aceptado a Cristo hacía 1. Ahí está. Esta mujer aceptó a mi hijo y empezó a vivir una vida diferente. Pero si ni siquiera iba a la iglesia, porque tú no ibas a buscarla porque era una mujer inválida. Además pensabas que esa pobre vieja que iba a ofrendar o que iba a diezmar a la iglesia, o que cómo iba a discipular a la gente. Pero sí fue transformado su corazón. No juguemos con la sangre de Cristo. El que ha muerto al pecado ha sido justificado de él. Si no, no hay justificación. Algunas veces podemos apropiarnos de expresiones bíblicas muy importantes, como por ejemplo, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Lo que muchos dudan o no saben es que cuando estemos delante del trono no hay abogado. El abogado será el juez. Habrá subido de cargo. Ya no será el abogado de la defensa, será el fiscal del distrito. Para los que ven televisión como yo. Sí, pues digo como yo porque algunos dirán, uy, entonces es pecado ver televisión. No, de ninguna manera. Digo porque estas expresiones salen mucho en la tele. El abogado de la defensa y el otro es el fiscal del distrito, el que acusa. Claro, el Señor no nos va a acusar, simplemente vamos a llegar ahí, como dice la palabra, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando el Señor, yo siempre divago con estas cosas, nos esté diciendo cosas personales, no tendremos ni siquiera la oportunidad de abrir la boca. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Tú dices yo. ¿Me vas a decir mentiroso a mí? Ese es el calibre, ese es el tamaño de la comparecencia. 8. Julia Borrasca. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Muertos en Cristo para vivir con Él. Bueno, pues entonces, yo no sé, yo tengo unas expectativas de vida de 80 años. Me imagino que después de los 60 mi vida empezará a ser más sedentaria, que ya no voy a ir de marcha, que ya no voy a beber, que ya no voy a tal, que ya no voy a cual. Entonces cuando tenga 60 me voy a convertir. Pastor, ¿usted a los cuántos años se convirtió? Yo creo que 19. Bueno, pues yo tengo 13, todavía me queda tiempo. Pero es que tú no eres yo. Ni tengo la vida comprada ni asegurada. Lo que tengo es un seguro, pero seguro. Una morada en el cielo. Y tengo que luchar por ella todos los días. Entonces no es solamente para cuando me vaya al cielo que viva con Él. No, tengo que vivir con Él aquí constantemente. Amén. Como dice la palabra, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, constante, permanentemente. Yo a veces despierto, a medianoche, a la tal, a la esta, a la otra, y lo primero que digo es Señor Jesucristo, grande, maravilloso Dios. Y a veces me sorprendo. Y cuando me pongo a analizar, ¿pero de qué me sorprendo? Si me acosté, me dormí, pensando en Él, hablando con Él, leyendo la Biblia, me he quedado con la Biblia en la mano dormido. ¿Cómo no me voy a despertar hablando con Él?
¿Cómo no? Viviendo con Él. Hermanos, dice el versículo, lo leyó la hermana, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Pero aquí también, ¿verdad? Vivimos con Él. Cuando Él venga, dice la palabra, que le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados y transformados. Y nos juntaremos y nos reuniremos con Él. Nos iremos allí con Él, pero hay que vivir aquí también, en armonía con Él. Amando lo que Él ama. Haciendo lo que Él quiere que hagamos. Como dice la palabra, pensando como Él piensa. Tenemos la mente de Cristo. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él. La esperanza de resucitar con Cristo. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Este cuerpo de muerte, esos huesos, esta piel, cabellos, todo lo que constituye nuestro cuerpo, tiene que morir. ¿Verdad? Sí, va a morir. Nuestra alma y nuestro espíritu serán levantados. Amén. Conocemos la historia que el mismo Señor Jesucristo contó acerca de Lázaro, el hombre pobre, y el hombre rico. Amén. Lucas capítulo 17. Léala. ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra, o entre una situación y otra? Dice que murió el hombre rico y murió el hombre pobre. ¿Ambos qué? Ambos murieron. El rico fue sepultado, ¿verdad? Y el pobre fue levantado por ángeles. ¿Qué pasó? Despertaron ambos. ¿Dónde estaba el uno y dónde estaba el otro? Ahí está la gran diferencia. Amén. Moriremos, claro que vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, entonces debemos estar preparados, porque sí que tenemos que vivir con Él eternamente en el cielo, si es que padecemos juntamente con Él, dice la palabra. Padecemos juntamente con Él. Pero en el mundo tendréis aflicciones, sí Señor, pero Él ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Así que ya no tenemos que quejarnos más de la situación. Ay, lo que me pasa, lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Y tú eres el que se apellida Hijo de Dios. Y te quejas, te lamentas, reniegas de tu infortunio, de tu destino, qué vida tan dura, cuánto sufrimos los niños y las personas mayores. Escucho a algunos por ahí decir a veces. Versículo 10 y 11. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Correcto. Muertos para el pecado, pero vivos para con Dios. Porque en cuanto murió, ¿quién? Cristo. Al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Voy a tomar el lugar que le correspondía, su trono de gloria. Y ahí está, sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que está haciendo allí? No está descansando, intercediendo por cada uno de nosotros. Y yo rogaré al Padre que os envíe un consolador. Y lo envió. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Él está ahí. Está cada día intercediendo por cada uno de nosotros. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Hermanos, todo esto nos habla del bautismo. Hemos empezado en el versículo 3, donde habla de bautismo. Ivana.
¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, identificados con su muerte. Y así como Él fue levantado de la misma tumba, de la misma muerte, en cumplimiento a la promesa, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás su cuerpo en el Seol, esa misma promesa es para ti y para mí. Amén. Para que cada uno de nosotros entendamos lo que el Señor nos ha ordenado y por qué nos los ha ordenado. No fue simplemente un capricho, ni es una doctrina que se ha creado o que la inventó algún hombre, no, tiene su significado. Está ahí. Identificarnos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene un galardón. ¿Cuál es ese galardón? La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A medida que voy conociendo a Jesucristo y al Creador del universo a través del Espíritu Santo, entonces empiezo a disfrutar de mayores, ricas y abundantes bendiciones. Y puedo vivir una vida con sentido y con felicidad como el mismo Señor Jesucristo lo ha prometido. El paso siguiente a la conversión es el bautismo. Y el bautismo nos faculta, como lo dije hace un momento, para ya ser parte activa, miembro activo de una iglesia con derechos, con garantías. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? El primer milagro que el Señor Jesucristo hizo fue convertir el agua en vino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a su propia madre? Aún no ha empezado mi hora, mujer. Todavía no ha empezado mi hora. ¿Necesitaba él bautizarse? Porque el bautismo es ¿para qué? Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. ¿Qué debemos hacer? Le dijeron a Pedro y a los apóstoles. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de Dios, el regalo de Papá Dios. El Señor Jesucristo empezó su ministerio, como dice la palabra, después de haber sucedido estas cosas, que fue que Él salía de las aguas y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Y qué? Se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado en una preparación de 40 días y 40 noches. ¿Lo necesitaba Él? No. Nos dejó un ejemplo allí de cómo prepararnos. Escrito está, con la palabra, escrito está. Amén. Y entonces empezó su ministerio. Muchos enseñan, de acuerdo al orden de la palabra, que el bautismo en el Espíritu es procedente o después del bautismo en agua, en algunos casos. No es así. En algunos casos es a la inversa. Pasa. ¿Por qué? Porque como decía ahora, hay gente que genuinamente ama a Dios y no ha sido enseñada de forma correcta y no ha quemado los pasos que tiene que quemar. Entonces Dios tiene que intervenir porque el hombre está coartando la libertad que el Espíritu Santo quiere traer a las vidas y a los corazones. Vuelvo y repito, hay mucha gente en iglesias católicas, hay mucha gente en sectas, hay mucha gente en cuestiones equivocadas que ama genuinamente a Dios. Pero como está siendo mal formado, pues está encasillado de una manera tremenda por el enemigo. Tenemos que clamar por la libertad de estas personas y la Biblia misma lo enseña, la misma Biblia lo dice. Así que, hermanos amados, ¿cuántos de los que están aquí no están bautizados conforme a la palabra? Levante la mano. ¿Cuántos no están bautizados? Uno solo. ¡Qué bien! Y la pregunta es la misma: ¿cuántos quieren bautizarse? Uno solo. Porque solo hay uno, ¿no? Bien. Este
este año ya hicimos los bautismos, pero eso no quiere decir que no podamos hacer otro. Septiembre va a ser calor. Hasta septiembre hay calor. Y el curso de bautismo tarda muy poco, ¿no, Julia? Muy bien. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios mientras Jonathan nos llama a los niños. Por este tiempo, Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres majestuoso, porque tú eres poderoso, Señor, y nos dejas enseñanzas claras acerca de todas las doctrinas, amado Dios. No hay nada de lo que el hombre pueda enseñar que sea extractado de otros conocimientos diferentes a tu palabra, Señor. En este caso, Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des formación, nos des instrucción y nos permitas entender, Padre Celestial, el paso